Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores queridos. Vamos a hablar de un tema que es verdaderamente conmovedor, la guerra de castas que se llevó a cabo en Yucatán, fundamentalmente Campeche, antes de que se separara del estado de Yucatán. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué murieron prácticamente? Yo creo que fue una de las revoluciones indígenas más escandalosas de toda América Latina, porque murieron prácticamente 250,000 mayas, si se tiene el registro más o menos aproximado. Fue una verdadera tragedia humanitaria. Y entonces, hablemos de eso, porque sí vale la pena ver qué sucedió en el sureste mexicano. Y que muchas veces en la historia se toma de manera simplista o a pie juntillas decir fue una guerra de castas, los indígenas contra los blancos. Y no, es algo mucho más complejo porque se trataba del dominio por la tierra, se trataba de mejoras sociales y no nada más en contra de los blancos, sino incluso mestizos, incluso algunos otros indígenas que se oponen al beneficio del resto de los mayas. Y quien haya dicho y se atreva todavía a decir en esta época que los mayas desaparecieron, perdón, le hace falta una refrescada de la historia muy importante, porque están ahí, siempre han estado y es un pueblo que le da muchísima riqueza a nuestro país. Sí, efectivamente, yo creo que está muy mal contada este episodio de la historia que empieza ya formalmente como guerra en el 47, 1847, se extenderá medio siglo, pero pues vamos a entrarle porque creo que generalmente somos muy centralistas y dejamos poco a lo que ha sucedido en la historia, que también cambió a la gran historia de México, ¿no? Y yo creo que habría que empezar cambiándole nombre, no guerra de castas, sino guerra social maya o la revolución maya, porque eso fue lo que fue, una revolución. Bueno, sin duda. Una revolución de los indígenas mayas contra la opresión, contra las grandes haciendas enequeneras, contra las tiendas de raya, contra la esclavitud. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Sí. Salud por nunca más. Imaginen ustedes por un momento, vayamos a Yucatán en 1850, que es cuando estalla la guerra, una guerra que dura y prácticamente no está en el consciente colectivo, ¿no?, de México, ¿no? No, desapercibida. 50 años de guerra, 250,000 víctimas durante 50 años. Y curiosamente la historia nacional no recoge esta tragedia con la importancia que tiene, porque tiene unas dimensiones catastróficas que me parece una absoluta injusticia que no se haya reconocido en los libros de texto y que no haya habido no sé cuántos tratadistas, que los ha habido, claro, no, bueno, no tengo la menor duda, para abordar este tema tan delicado, ¿no? Y claro, ¿dónde surge el problema de la guerra de castas? A ver. En la inequidad. En la inequidad, bueno, está claro. O sea, punto. Pero a ver, por cada criollo, por cada mestizo, habían 10 mayas. O sea, era de tal manera escandaloso el dominio de los blancos, por llamarles de alguna manera, o de los de piel oscura, en el caso de los mestizos, por usar un lenguaje racista horrible. Pero vamos, eran 10 contra 1, los mayas eran 10, y claro, ¿qué tenían que hacer? Para quitarles sus tierras, para quitarles sus bienes, para explotarlos, para dominarlos y para sojuzgarlos. Bueno, pues no había otro remedio más que quitarles sus tierras. Y este fue el origen de la guerra de... No, y otros argumentos. Pero, Paco, ¿no crees que no fue excepcional de Yucatán? Estás hablando del completo altiplano y la completa Mesoamérica. La población indígena siempre fue mucho más que incluso la mestiza o que la española. Lo que a mí me llama mucho la atención de este proceso histórico es que no se le aborda como a mí me parece que es, no sé ustedes qué opinen, es cómo le cuesta trabajo, digámoslo así entre comillas, unificar el pueblo yucateco, el pueblo maya, el pueblo maya de Campeche, a esa gran colectividad que es México. ¿Por qué? ¿Por qué pasó el fenómeno ahí? ¿Por qué? ¿Qué elementos culturales, qué elementos hubo en esa particularidad? Porque no es por la mayoría de los indígenas.
Quien tiene el poder tiene las herramientas para detentarlo, tiene las armas, o sea, el sistema de caudillaje establecido en Yucatán, las haciendas enequeneras donde trabajaban de sol a sol los indígenas, donde cobraban en las tiendas de raya, nacían y morían en el mismo lugar, bajo el sol inclemente, deshebrando el enequén. Y los otros tenían las armas y tenían el control económico. Pero te están diciendo los mayas están pidiendo que tengan, que se pueda compartir el usufructo de la tierra. Porque te están pidiendo, perdón, Chava. También en Morelos, Zapata, piénsalo. Lo pienso, O sea, y los ingenios azucareros, pero ya estamos hablando muy bien del porfiriato, pero esto empezó en la década de 1940, eso es lo sorprendente. Mientras nos invadían los gringos, además de todo. Exacto, que además hubo un grupo de mayas y hubo un grupo de yucatecos que le dijo a Estados Unidos, ayúdame un poco como y después los ingleses. Y también, ayúdame para acabar con esta guerra. Es una guerra civil lo que se está viviendo ahí. Hay un antecedente que creo que es importante contarlo, la rebelión de Jacinto Canec, en 1761. Yo creo que ese es siempre Jacinto Canec estuvo en la cabeza de los mayas como el gran revolucionario. Y así acabó. Y bueno, por supuesto. Porque se sentían diferentes. Se sentían excepcionales y lo eran finalmente. No, pero es que lo más importante los mayas. Era su tierra. Sin duda. Era el amor a la tierra. Además, era una tierra que venía heredada de generación en generación. Y de repente te dicen, esto se acabó, vamos a repartirlo, vamos a compartirlo, esto te toca a ti. Y después, cuando lo que te toca a ti, te dicen, estos son tus impuestos personales. Y dices, no estoy de acuerdo con eso. Pero además, no solo los impuestos personales, vienen todavía las subvenciones clericales, eclesiásticas, que obligaban a los mayas a pagarle dinero y no necesariamente el diezmo, eran cantidades infinitamente superiores que tenías que pagárselos a la Iglesia Católica y vivías dentro de un esquema de explotación terrible y se empieza a descubrir, claro, las famosas máquinas desfibradoras del enequén. Pero, ojo, el enequén llega mucho más tarde. Sí, estamos brincando en la primera 50 mitad años. del siglo XIX. ¿Por qué, para empezar, no tendríamos que decir que es una guerra de castas? Porque ya México era independiente y había desaparecido en términos legales incluso, la idea de una estratificación de la sociedad a partir de castas. O sea, el término lo utilizan los políticos de ese momento, el gobernador, los dos gobernadores o tres que están en toda la región de Yucatán, para enfrentar, digamos, a sus rivales políticos, y utilizan para empezar la idea de que los indios los indios mayas se han sublevado para acabar con la gente blanca. O sea, es un argumento de discurso político porque realmente no había un elemento. Tanto así que, recuerden, estamos en la década de 1840 y Yucatán se declara separada del resto de la República. Claro. Y pasa ahí varios años. La hermana República. Santana manda ejército e incluso mayas y gente, digamos, blanca, si vamos a seguir utilizando el término, se unen para combatir a los centralistas que vienen a tratar de sofocar a Yucatán. Entonces, para que vean que no era un odio de que los mayas de pronto despertaron un día y dijeron, malditos blancos, vamos a asesinar. Llevaban 300 años diciéndolo. Bueno, pero, o sea, sí. Claro, pero sí surge de una parte de secesión, sí hay una parte de independencia. Pero Santiago Imán, justamente ya a la mitad de 1840, en los 1846-47, se levanta en armas para decir, somos otra cosa, no somos eso que está pasando en el centro, somos aparte. Pero eso es muy importante porque es la península completa, no es No. un grupo de mayas dijeron somos diferentes y un grupo de campechanos campechanos o de yucatecos dijeron nosotros también somos diferentes. O sea, sí hubo una unificación de la idea de secesión que incluía a todos los grupos. Sí, y un punto importantísimo en la cultura y la idiosincrasia del pueblo yucateco, sus usos y costumbres, la presencia de los caciques complica todavía más la ecuación. Estás hablando de la concentración del poder
de manera milenaria, o sea, todavía continuaba con esa práctica de que el cacique del pueblo, el cacique de la tierra, él es el que te la va a repartir, él es el que va a hacer que se haga el tema social, el político, y entonces suena muy difícil meter a este proyecto de México de mitades del siglo XIX, porque ellos dicen, no, absolutamente, aquí tengo mis usos, mi cacique, y empieza un hervidero y un caldo de cultivo para que dure más de 100 años conflicto. También tu tierra, para mí es muy importante, digamos, este sentimiento de posesión de sus tierras. Cuando el gobernador Méndez en 1841 decide que se acabaron las tierras comunales de los indios y ahora va a ser propiedad privada y empieza a repartir la propiedad de los indígenas, ahí es donde comienza el conflicto, en 1850. Pero esas son las estupideces de los gobiernos. Sí, claro. Sí. De los gobiernos que además no saben leer la realidad local. Una cosa es que tú digas, ellos quieren mejores niveles de vida, vamos a llevarles. Espérate, ponte a estudiar perfectamente qué está sucediendo ahí antes de tomar ese tipo de medidas como la del gobernador en 1841. Exacto. Y yo también creo que otro factor importante para el estallido de la revolución tiene que ver con la lejanía con el centro. Totalmente. Pasó en 1847 con la Guerra de Castas y pasó durante la revolución. La revolución mexicana no pasó por Yucatán, o pasó de ladito, ¿estamos de acuerdo? Sí, no hubo ni las reivindicaciones sociales ni nada por el estilo. Si quieren saber más acerca de la muy mal llamada Guerra de Castas, no le cambien, sigan con nosotros, ahora regresamos. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en los territorios petroleros de México, estamos hablando de principios del siglo XIX también, cuando las grandes empresas, la Standard Oil Company y las empresas, la inglesa, el Águila, llegaban y le decían a un indígena, te compro tu tierra, no, pues yo no se la vendo, pues a mí me la heredó mi papá. A mi papá se le heredó mi papá abuelo y a mi papá bisabuelo. Yo no le vendo nada, esto es propiedad mía por toda la vida, déjame en paz, ¿no? Pues no, demuéstrame que es tuyo. A ver, enséñame tu acta de tu acta de nacimiento. Pues no tengo. Enséñame tu acta bueno, la propiedad, el título de propiedad. No lo tengo. Esto es de toda mi familia, de 1000 generaciones. Entonces, si no puedes demostrar quién eres, ni puedes demostrar que tú tampoco eres el propietario de esto, aquí este señor que está aquí a mi lado, él tiene el título de propiedad, en donde acredita que él es el dueño de todos estos terrenos. Y además te digo, él es el que acredita que sí es una personalidad jurídica, que sí existe, y además tú eres un impostor. Y así le quitan la tierra porque habían encontrado las famosas chapopoteras en todo lo que eran los estados costeros de Veracruz, Tampico, todo esto, ¿no? Bueno, entonces lo mismo pasa en Yucatán. Cuando tú tienes tu tierra y te dicen tú no existes, ahora ya no es propiedad comunal y ahora es propiedad individual y te la quito. Y además no solamente te la quito, sino te voy a cobrar impuestos personales. Y no solamente te cobro impuestos personales, sino te cobro el derecho de las iglesias a que cooperes. A ver, ¿te vas a quedar con los brazos cruzados, Chávez? Y además se hace la tormenta perfecta, porque tú estás hablando de un proyecto de nación, ya me voy a ir una década después, estás hablando que Juárez, que nunca marca diferencias, y eso es lo que me gusta mucho de Benito Juárez, que dice, todos somos iguales a la ley, y este proyecto es México. Yo no soy ese indito de la flauta, soy mexicano, mexicanos somos todos. Esa parte yo no creo que permea en estos caciques de Yucatán. ¿Y quiénes se aprovechan de ello? Los malos gobiernos. Esos malos gobiernos que no los meten a este proyecto que sale de la reforma, a este México que estaba diciéndoles, perdóname, pero ya el mayordomazgo, el que tú regales y vendas a tu hija, aquí hay una cosa que se llama Estado mexicano y hay una cosa que se llama leyes civiles, ley, registro civil. Esa parte ellos no la quieren. Ellos están absolutamente aislados. Realmente lo que dijo Benito, ni la revolución llega al sureste. Tienen una particularidad y un arraigo que no aceptaban de manera fácil entrar a este gran proyecto que era México, que incluso ni las leyes de reforma las quieren aceptar. La gran paradoja es,
ni son beneficiados por esto de las leyes de reforma, pero sí son explotados por lo que vendría después en el porfiriato, que es justamente las tiendas de leva, el que de raya, el que tienen que pagar impuestos impagables, y además lo ven como un destino manifiesto, porque eso tiene el maya. Aquí me toca, todavía vas hoy a las haciendas y encuentras algún nieto, algún bisnieto y te dice, bueno, esto era esplendoroso cuando funcionaba. O sea, hasta con nostalgia. Pero date una vuelta por el Paseo de Montejo. Bueno, y verás, lo que fue. Que, perdón, no debería llamarse así. No, por supuesto que Bueno. no. Pero ¿qué estás diciendo, no? Disculpa, fue Ya. fundador. Ahora vas a quitarle el nombre como Claudia Sheinbaum quitó a Cristóbal Colón, Ya ¿no? vamos a entrar a discutir. Para limpiar el nombre. No puedo cambiarlo porque no soy yucateco, pero los yucatecos podrían. Sí. Sí, pero sabes que había una parte, no ¿Viste? la justifico, que sentían que tenían vida y hacienda, que formaban parte de algo, que estaban no bien. Yo no estoy justificándolo, y menos las condiciones. Y a pesar de todo esto, y a Sí. pesar de la historia de los mayas, su cosmogonía, la religión católica había permeado en ellos, y es en Santa Cruz, la Cruz Maya, la San famosa Santa Cruz. San Sí. Santa Cruz, Sí. donde comienza la rebelión, pues, de alguna manera. Pero a ver, nada más como para ubicar rápidamente a nuestros conspiradores en casa. Es 1847, México está en ese momento, porque es julio, cuando empieza ya la violencia armada de la guerra de castas propiamente, que se venía cocinando desde días atrás. Yucatán se había declarado totalmente separada de la República, de hecho se declara neutral frente al conflicto de Estados Unidos, mientras tanto en todo el resto del país están los gringos dentro del territorio que terminará con la ocupación. Entonces ahí, como decía Isabel al principio del programa, por un lado, los yucatecos, las autoridades están tratando de guiñarle el ojo a los Estados Unidos para que apoyen el movimiento y se separen, y ellos a cambio se ofrecen a la neutralidad. Pero por otro lado también están los ingleses, que le han echado ojo a lo que luego sería Belice. Que además los ingleses, también para no decir, es que pobres mayas, los ingleses le daban armas a los mayas. Así es. A Así cambio de es. que les permitieran la explotación forestal. Sí, en cambio sí, de que, claro, no, claro. no se las daban a Sí. título gratuito. Exacto. No, Evidentemente los la ingleses gran eran, riqueza recuperemos Sí, a sí. Pacal Sí. y la No, no. memoria Puro de las cuerno. ciudades mayas. No, es por la gran riqueza natural que Y tiene. entonces Belice. empieza todo este conflicto que sí es muy violento de ambos lados, que no tiene que ver, insistamos, no tiene que ver con que los mayas querían acabar con la población blanca. No. Querían la reivindicación de la propiedad de la tierra. Los latifundios. Pues sí, a acabar con todo eso y que recuperar su tierra, sus derechos, no pagar subvenciones y demás, que luego el Tratado de Paz tendría que ver con eso. Entonces se va a 47-48, en el momento en que termina la guerra contra Estados Unidos, entonces el gobierno del centro le dice a los yucatecos, ¿quieres ayuda? Regrésate Siempre y a cuando México. seas un estado Claro. federado. Y entonces Yucatán se Acepta. vuelve a unir a la República Mexicana. Claro. Ahí termina, digamos, que el primer momento de la violencia de la guerra de castas. Que ya llevaba 60,000 muertos y Sí, habían tomado claro. Sí. y habían tomado 3/4 partes del territorio Porque de la imagínense, península. y es que, a ver, los sublevados. Creo que es muy importante que los conspiradores en casa piensen. En ese momento, lo único que existía en la península era el estado de Yucatán. Campeche será hasta 1861 y Quintana Roo hasta el Porfiriato. O sea, a ese grado, digamos, de Y violencia. estado hasta el siglo XX. Sí, claro. Sí. Pero justamente Porque era esa es la territorio. particularidad, que todo era homogéneo. Incluso me animo a decir que hasta Guatemala, porque yo viviendo en Ciudad Guatemala, de verdad tú no sentías el cambio a México hasta que pasabas ya el Istmo, hasta que estabas por ahí de Oaxaca, Claro. porque todo era como la nación maya, lo es. Y culturalmente ellos defendieron muy bien esa frontera, porque la frontera política no les O sea, llega. toda la península, Chiapas y Centroamérica podrían haber sido un solo país. Absolutamente, Bueno, pues absolutamente. así era, porque Campeche, en el estado de Campeche no existía. No, pero Yucatán sí era de la Nueva España. Sí. Chiapas era parte de la Capitanía General de Guatemala. De Guatemala. Exacto, sí. pero lo que quiero decir es que era Yucatán, era Campeche, era Quintana Roo. Era nada más. Imagínate qué territorio tan gigantesco. Claro. Y entonces se mete otro elemento también que es parte de como esa idiosincrasia mexicana que mencionabas. Después de estos 2 años de violencia ya brutal, en 1850 surge esta leyenda de que en un cenote encuentran una cruz que habla. El máximo La cruz que sincretismo religioso que puedas Que la cruz, imaginar. claro, porque venía exactamente de la religión católica más, sumada más la creencia popular en dioses y demás, y además se supone, ve tú a saber que se habrán bebido para escuchar a la cruz parlante, ¿no?
y de ahí surge este grupo que se llaman los Khrushchev, que lo pronuncié bien en maya. Sí, Yo te digo que a mí el maya me cuesta mucho trabajo. Ahora, fíjate que es muy interesante también estudiar, digamos, el comportamiento legislativo en el Congreso de los Estados Unidos cuando les ofrecen que se queden con Cuba y con Yucatán. Sí. Era una manera de cerrar, digamos, ya todo lo que era el Golfo de México, porque Cuba también sería otro estado norteamericano igual que Yucatán. En los museos yucatecos todavía puedes ver la emisión de papel moneda que decía República de Yucatán. Fíjate. Y cercanía un poco perversa, porque además cuando querían, cuando al gobierno centralista de México le parecía que los rebeldes que tomaban como rehenes, bueno, como prisioneros, los mandaban a Cuba, con unas condiciones casi de esclavitud, a las plantaciones cubanas, del ron, de la caña, de todo. ¿Qué cercanía más perversa tuvo ese tema con Cuba? Recordemos los nombres de algunos de los sublevados, ¿va? Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi, Jacinto Pat, José Venancio Peck, Florentino Chan, Román Peck, José Crescencio Pot, todos muertos. Quiero decir, sí, porque el final de la guerra, que es en 1901, o sea, es una barbaridad. ¿Sabes quién la acaba brutalmente? Victoriano Huerta. sí, Victoriano Huerta está a sádicamente. cargo de la campaña contra los indios mayas de Yucatán, que termina con la toma y ocupación de Chan Santa Cruz, que hoy es Felipe Carrillo Puerto. Deberíamos dedicar un programa al origen de Belice. ¿Cómo surge Belice? ¿Por qué surge Belice? Una componenda también entre los ingleses y Porfirio Díaz. Sí. Esa parte es interesante para que la gente entienda por qué México tiene 3 fronteras. Porque la gente por lo general dice, ¿cuántas Estados fronteras Unidos tiene y México? Guatemala. Sí. Estados Unidos y Guatemala. No es cierto. Tenemos la También Belice. ¿Y por qué Claro. existe Belice? Corozal, pasas por frontera Corozal. Bueno, eso Sí, es. claro, claro. Y tiene ¿Qué es? muchísimo. ¿Qué es? Pero ¿sabes qué? Es Commonwealth. Yo incluso... Sí, claro. propondría- Claro, Commonwealth, pero es por el supuesto. Caribe y es esto de los piratas, no es broma, existió Sí, claro. y el tema, sí. Pero yo aquí propondría incluso que quizá para un siguiente programa siguiéramos narrando esta historia de Yucatán de la segunda mitad Me gusta. del siglo XIX, porque viene luego, por ejemplo, Carlota, el viaje de Carlota durante el imperio, que además eran imperialistas, la división política de cómo Campeche, es increíble que tengas 2 estados cuando eran lo mismo. Lo mismito. Pero las élites políticas se van peleando de tal modo que se dividen, apoyados por Juárez en Campeche. Rafael Donde tiene que ver mucho con esa división. Pero creo que es muy interesante ver también todo ese desarrollo de la península hasta la época de Salvador Alvarado y de Felipe Carrillo Puerto, porque el primer laboratorio de ideas socialistas en México Es ahí. es en Yucatán. Es ahí, Ahora, Partido Felipe- Yucateco Socialista, ¿no? Sí, claro. Y Felipe Carrillo Puerto hablaba de un gran lastre que arrastraban justamente todos estos pueblos mayas y habla del alcoholismo, habla de los usos y costumbres de terror que tenían Pero todavía. fíjate, es totalmente paternalismo de la corona española. Absoluto. El de Felipe Carrillo Puerto, Sí. porque te voy a tutelar porque eres ignorante. Porque eres un niño. Porque eres un niño, porque además el tema de que ahora me gusta muchísimo Rodolfo Stavenhagen y muchos otros teóricos, que la multiculturalidad de nuestro país es riqueza. Durante siglos no se consideró riqueza No. que fueran distintos, que Por tuvieran supuesto. esa riqueza cultural. Al revés, lo que querían era lo que querían homogeneizar. era homogenizar, Por pero supuesto. además por la vía, por de la cruz, la sangre, Claro. la violencia y las tiendas de raya. Y incluso esta terrible historia que hace Porfirio Díaz de extirparlos y mandarlos al norte y mandar del norte a los yaquis para que se asienten, No, fue un es exterminio brutal. Digo, no que haya sido excepción de México, hay que preguntarle a los americanos originales de Estados Unidos No, bueno. lo que les hicieron a ellos para exterminarlos. Pero es eso, querer exterminar una riqueza cultural. Pero hay que ver también, siguiendo la idea de Alex, que me encanta, de lo que pasó, digamos, en la primera mitad del siglo XX con los mayas, con Yucatán, por ya llamarle de alguna manera más concreta, es cuando en la Primera Guerra Mundial mandaban los alimentos de Estados Unidos hacia el frente francés y llegaban podridos los granos, pues porque en el camino era demasiada la humedad con los sacos de algodón y a alguien se le ocurre, no hay que usar sacos de algodón, De nequén. hay que usar sacos de nequén porque respira más y ya no llegan podridos los granos al Wow. frente. Y entonces, por terminar, empieza una explosión económica brutal Con en el oro Yucatán, verde. pero además, con el oro verde, pero además es muy importante destacar que para atracar los submarinos, los barcos, los acorazados, necesitaban también las cuerdas de nequén.
Entonces es una riqueza gigantesca en los primeros 25 años del siglo. Ahí están las mansiones del Paseo Montejo. Claro. Y las de la haciendas. casta divina, que ya lo hablaremos. Nos quedó pendiente. Venga. Bueno, perdón por el tiempo, qué Bueno. bárbaro. Se queda uno con mucha tinta en el tintero. Salud.